Hola, mi nombre es Alejandro Payanes y hoy les voy a hablar de un método de diseño de mezcla modificado para concreto permeable basado en el criterio de falla de Moore. El resumen nos dice que equilibrar la permeabilidad y la resistencia de ese tipo de concreto se ha vuelto un desafío en su etapa de diseño por su gran porosidad que disminuye la resistencia. El objetivo de este artículo de la revista Elsevier es estudiar el mecanismo de resistencia de concreto permeable y plantear el método mencionado. Se prepararon 5 grupos de muestra con diferente relación agua-ligante en un intervalo de 5,1 a 4,1 y con una porosidad objetivo del 20%. Se aplicaron pruebas triaxiales a diferentes presiones de confinamiento. Los resultados muestran que el criterio de Moore-Coulomb se puede usar para describir el comportamiento del concreto permeable a la compresión. Con la misma porosidad, el espesor de la pasta de cemento se determinó gracias al contenido del agregado ACC. Al final se observa que el ACC tuvo poca influencia sobre la porosidad, el área de los poros y la dimensión fractal del hormigón permeable, y que el hormigón con diferentes ACC tenía permeabilidad similar. Se deduce que este método mejoró la resistencia en comparación con el diseñado por el método convencional. En las ciudades hay gran presencia de superficie impermeable y esta genera problemas como la escorrentía que viene del agua lluvia, que ejerce presión sobre el sistema de drenaje y reduce la seguridad del tráfico. Y otro problema es el de la isla de calor que se genera por la incapacidad del suelo de intercambiar calor y humedad con el aire. Pero el concepto de hormigón permeable significaría pensar en el medio ambiente y la disminución de los problemas antes mencionados, además de la absorción del ruido acústico. Algunos autores señalaron que este tipo de hormigón se basa en la selección adecuada de gruesos en relación agua-cemento que varía entre 0,27 y 0,43, y las relaciones agregado-cemento que están de 4 a 6 en masa. También se observó que en la resistencia a la compresión el factor más influyente es el contenido de pasta y en la tracción y fricción es el tamaño del agregado. El contenido del agregado se determina a partir de la ecuación 1 que vemos ahí, donde el 0,98 es un factor empírico, es decir, eh, la experiencia, y el rho sub GC es la densidad aparente del agregado. También se encuentra empíricamente la relación agua-cemento en un rango de 0,33 a 0,42. La ecuación 2 sirve para determinar el contenido del cemento, donde M sub G, M sub T y M sub W son el contenido del agregado cemento y agua por unidad de volumen del concreto permeable, kilogramo metro cúbico. El rho sub W y rho sub C son la densidad del agua y cemento, también en kilogramos metro cúbico. El rho sub G es la densidad aparente. El rho sub D es la porosidad de diseño de ese concreto permeable, también en kilogramos metro cúbico. La teoría de la resistencia es la base para estudiar las propiedades mecánicas de los materiales. El desarrollo del método es el que se ve ahí en la figura 1, que vemos en pantalla. Empieza verificando si el criterio de Moore-Coulomb es aplicable al hormigón permeable, esto a través de un ensayo de compresión triaxial. Luego se proponen los procedimientos del método modificado. En tercer lugar, se realizan experimentos de acuerdo con el método y el valor óptimo del ACC, que ya estaba determinado. Después, se analiza el espesor de la pasta cementosa y la estructura de los poros. Al final se explica el valor óptimo de ACC al establecer eh, la relación entre el comportamiento del hormigón permeable, es decir, resistencia, permeabilidad y los resultados de todas las pruebas y análisis hechos. Si el concreto permeable eh, concuerda con el criterio de falla de Moore-Coulomb, la cohesión y el ángulo de fricción interna podría obtenerse, que es lo que vemos en la figura 2. Las muestras de cilindro de hormigón se someten a prueba triaxial a distintas presiones de confinamiento. Ahora, si existe una relación lineal entre la compresión axial y la última, compresión axial última, y la presión, el hormigón concuerda con el criterio estudiado. La figura 3 muestra el ensayo triaxial. La carga axial máxima del sistema es de 2000 kN y la presión de confinamiento máxima es de 60 megapascales. Cuando la presión de confinamiento es superior a 5 megapascales, el tubo termorretráctil se comprimirá y el aceite hidráulico entrará en la muestra como se ve en la figura 4. Como se ve en la figura 5, la compresión axial aumenta con la presión de confinamiento y tiene una relación lineal y cumple con el criterio de falla. Se puede hallar la cohesión y el ángulo de fricción como se ve allí. La figura 6 muestra las fallas en las muestras comparadas con la hormigón ordinaria. Una presenta falla por cortante y grietas, en la otra no. Se carga la muestra mediante una prensa
para el ensayo de compresión, retirar la carga cuando alcance el 90% de la resistencia máxima y se escanean los cortes con un equipo CT, como se ve en la figura 7. Las grietas se forman principalmente entre la pasta y el agregado, que es el área roja de la figura. Para obtener concreto permeable con diferente contenido de cemento y agregado, el factor ACC, definido como la relación entre la cantidad real de agregado por unidad de volumen de concreto permeable y la densidad aparente del agregado, reemplaza el factor de experiencia 0.98 que habíamos visto anteriormente, como se ve en la ecuación 3. Las proporciones de la mezcla de los 5 grupos de hormigón permeable son los de la tabla 1. Se determinaron estableciendo 5 niveles de SACC. El agregado grueso utilizado es basalto y las propiedades se ven en la tabla 2. La figura 8 evidencia que cuando la presión aumenta, la carga última también para los 5 grupos. Y la 9 muestra la relación lineal entre la compresión axial última y la presión de confinamiento. El valor de cohesión se puede calcular como se muestra en la tabla 3. La figura 10 muestra el efecto de ACC en la cohesión. Se ve que con la disminución de la cohesión primero aumenta y luego disminuye ligeramente. La cohesión está agregada y la pasta de cemento primero aumenta y luego disminuye. En términos generales, la resistencia al concreto permeable no aumentará con el ACC. Vemos también la figura 12, que da los resultados del espesor de la pasta cementosa. La figura 13 muestra la relación entre el ACC y el espesor de esa pasta. En la figura 14 se ve la influencia de ese espesor en la cohesión y se ve también que al disminuir el ACC aumenta ese espesor. Cuando se disminuye el espesor, la cohesión primero aumenta y luego disminuye levemente. Los pasos para el método de diseño son estos. Están en la figura 15. Existe un valor mínimo de ACC. Cuando es menor que este valor, no se pueden preparar las muestras de concreto permeable con la porosidad diseñada. Como se ve en la figura 17, a excepción de la muestra con ACC de 0.900, la porosidad de los otros grupos está bastante cerca de la de diseño, que es del 20%. El resultado en la figura 18 muestra que con la disminución de ACC la permeabilidad disminuirá ligeramente, lo que puede deberse a la disminución de la conectividad de la estructura de los poros causada por el aumento de la pasta. Sin embargo, la permeabilidad de los 5 grupos es de aproximadamente 5 a 6 milímetros por segundo, que es un valor excelente. La figura 19, como se muestra, con la disminución de ACC, la resistencia a la compresión primero aumenta rápidamente y luego la tendencia se ralentiza. Obviamente, cuando el valor de ACC, el valor alcanza 0.940. La figura 21 muestra que la resistencia a la flexión aumenta también con la disminución de ACC. En la figura 22 vemos la comparación con el método convencional. La permeabilidad del método modificado se reduce en más o menos 6.6%, pero sin embargo, la resistencia a la compresión ha aumentado significativamente. Y el incremento es más o menos del 44.5% y 23.3% para la resistencia a la flexión. Bueno, también pues hubo resultados en cuanto a la estructura porosa del material y demás. Las conclusiones de este artículo dicen primeramente que el criterio de falla de Morculov se puede utilizar para describir el comportamiento del hormigón permeable de la compresión. La cohesión entre el agregado y la pasta de cemento y el ángulo de fricción interna, causada por la resistencia a la fricción y el entrelazado entre el agregado interno, podría obtenerse mediante prueba triaxial. La resistencia creciente del hormigón permeable con menor ACC se debe en parte a la frecuencia decreciente de la pasta más fina. A medida que aumenta el espesor de la pasta de cemento, la resistencia a la compresión aumenta gradualmente, pero la tasa de aumento disminuye. El ACC tiene poca influencia en el área de los poros y la dimensión fractal. La resistencia al hormigón permeable no aumentará obviamente con ACC, disminuye todo el tiempo, lo que en parte se debe al contenido de los poros pequeños. También se propuso un método de diseño de mezcla modificado introduciendo el factor de ACC. Optimizando ACC, el hormigón permeable podría obtener una permeabilidad similar, pero obviamente una resistencia mejorada en comparación con el método convencional.
Eso sería todo. Muchas gracias.